Esta palabra tiene como título ¿Podría Dios hacerlo? En forma de pregunta. Me voy a basar en la historia de Mateo 9, del 14 al 29, pero voy a llegar solo hasta el 24, que es la historia que trata de cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice así: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Aquí me quiero detener en el versículo 22 que dice: a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Aquí entra la duda, en ayúdanos si puedes. El papá de este muchacho dudó por si Dios podía hacer un milagro en su hijo. Y esto entra igual en la vida de nosotros cuando nos acercamos a Dios para que haga un cambio en nosotros. Vamos con duda, como lo hizo este hombre. Nuestra fe no está completamente anclada o segura de que se pueda. No hay una fe genuina, no hay una fe clara. Dudamos de Dios. Nuestra fe es parcializada, nuestra fe está fracturada, dividida, o como se podría decir mejor, limitada. Dejamos por una parte que Dios haga y obre, pero por otra parte también tenemos un plan B. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos algo al Señor, decimos en nuestra mente: bueno, quizás si esto no llega a funcionar, voy a tener un plan B por si no funciona o por si esto, como yo planeaba que funcionara, no funcionó. Voy a tener un plan B. ¿Qué pasa ahí con nosotros? Que no entregamos nuestra fe al 100%. Y vuelvo a repetir la palabra: nuestra fe está limitada. Aquí entran algunas preguntas que quisiera que ustedes se pasaran por su mente, que dicen: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuánta fe tienes en Él? ¿Y cuánto le crees? Lo que hacemos nosotros en nuestra vida es tener dos lados: lo que Dios puede hacer y nuestra realidad. Si tú te entregas al 100% a Dios, si entregas tu 100% de fe a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida que quizás ni tú puedes llegar a pensar que puede hacer con tu vida. Y esto es una frase que me llamó la atención, que dice: muchas veces nosotros vemos el problema mucho más grande que el mismo Dios. Y esto es un problema que en realidad sí queda en la mente, porque sí hacemos muchas veces el problema más grande de lo que en realidad debería ser, y no permitamos de que el problema sea más grande, ni consideremos que el problema sea más grande que el mismo Dios. Aquí vienen otras preguntas que dice: ¿por qué crees que Dios no puede hacerlo? ¿Qué te impide creer que Dios puede hacer algo en tu vida? Y como primer punto aquí tomé: porque no le conocemos. Es muy importante y es muy diferente el Dios que nosotros oímos, el Dios que nos dijeron: Él resucitó, Él sanó a los muertos, Él hace posible lo imposible, al tener una experiencia personal con Él. Es muy diferente el creer el Dios de nuestros padres, porque nosotros decimos: mira, a mí me dijeron que Él hace milagros,
Entonces yo voy a ver por si esto funciona, pero igual voy a tener otra cosa por si eso no llega a funcionar y no sale como yo planeaba. En Oseas 4:6, lo voy a leer aquí, Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Qué pasó aquí? Y dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. El pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Nuestra fe quizás no está al 100% porque no le conocemos, porque estamos creyendo en el Dios de nuestros padres. Estamos colocando la fe en alguien que nos dijeron, no en el que nosotros creemos. Y aquí viene una pregunta que dice, ¿y cómo podemos conocerlo? Orando, leyendo la Biblia, escuchando mensajes, escuchando predicaciones y quizá uno mismo empezar a tomar apunte de lo que escuchamos. Dice, ¿qué impide que tu fe esté al 100%? ¿Qué impide que tu fe esté al 100%? Y aquí yo igual voy a dar algunos ejemplos de nuestra fe limitada, donde hemos puesto nuestra fe quitándole la oportunidad de poder creer en el único Dios verdadero. Y ahora como está de moda en Instagram, eso de los horóscopos, el que te diga si eres Libra en el futuro, vas a tener una pareja que sea así y muestra fotos y así diferentes cosas de los horóscopos. ¿Y qué pasa? Nosotros de repente leemos cosas que nos están pasando así de coincidencia, o apareció lo que me está pasando a mí. Y y por la mente pasa, quizá el horóscopo en realidad diga la verdad. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos creyendo en Dios. Nuestra fe está fracturada. Estamos creyendo en algo que no deberíamos creer. Otra cosa, la brujería, el tarot, el que te lean las manos, el ver el futuro. Cuando no estábamos en pandemia, uno cuando iba por las calles de Conce, de repente decía tarot, que te leían las manos, te leían el futuro. Y aquí voy a leer otro versículo que está en la palabra de Deuteronomio 18, del 10 al 12, que dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agujeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera, y esta parte quiero que presten atención, cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios los expulsará de su paso. ¿Qué hizo aquí? Son detestables a los ojos del Señor. Esto de la brujería, el tarot, el que te lea las manos, impide que tengamos una fe genuina, porque nosotros sabemos que hay un solo camino y hay una sola verdad. Otra de las cosas que nos impide que nuestra fe esté al 100% es la idolatría. En Éxodo 20, del 3 al 6, dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechacen queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Que la idolatría, ¿qué hace? Colocar fe en otras cosas menos en lo que deberíamos, que es Dios. Estamos idolatrando cosas que no deberíamos. Y una de las cosas que idolatramos es el dinero. Hay mucha gente que dice, el dinero lo compra todo. El dinero lo compra todo. Si uno puede ver personas millonarias, multimillonarias,
que quizás están buscando algo especial, que pase algo especial en ellos, pero en realidad lo que ellos necesitan es a Dios. Eso especial lo tiene Dios y quizás ellos no se están dando cuenta, porque ¿qué dicen? El dinero lo compra todo. Eso está matando nuestra fe. ¿Y qué dice aquí? Si no renunciamos a nuestra idolatría por el dinero, no vas a poder o no vamos a poder entender que Dios puede hacer algo especial en nuestra vida. O sea, estamos idolatrando el dinero, siendo que al único que necesitamos adorar es a Dios. Otra cosa que nos juega en contra es nuestro razonamiento. En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Empezaron a hacer ideas necias en su cabeza. Nuestra mente en este último tiempo quizás diga, deja de creer en Él. Mira por todo lo que estamos pasando. ¿Dónde está Dios? ¿En realidad es real? Dios no existe. Son pensamientos que se nos pasan por la mente por estos últimos tiempos que estamos pasando. Decimos, el mundo, decimos, este es el mundo, esta es la realidad y no hay nada que se pueda hacer. El mundo es el mundo y ya. Y aquí, por último punto que tomé fue el temor y la duda. El de, ¿podrá hacerlo? Y aquí entró también en Mateo 14, 28 al 30, que es la historia que yo creo que todos conocemos, que es cuando Jesús camina sobre el agua y que mira a Pedro, o sea, Pedro le dice, Señor, si eres tú, llévame hacia ti caminando sobre el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Camina sobre el agua, baja de la barca y camina hacia mí. ¿Y qué pasó? Pedro empezó a caminar sobre el agua y de repente empezó a ver las olas, empezó a ver viento. ¿Y qué pasó? Pedro empezó a hundirse. ¿Y por qué empezó a hundirse? Aquí lo voy a leer. Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos, Pedro, pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué decimos, en realidad Dios podrá hacerlo? ¿Por qué eso nos pasa por la mente? Porque tenemos temor, porque tenemos duda. Esta palabra nos lleva a otra frase que igual me gustó, que dice, no es si Dios puede hacerlo, es si tú puedes creerlo. Y la voy a volver a repetir, no es si Dios puede hacerlo, es si tú puedes creerlo. Porque Dios puede hacer todo. Dios puede hacer lo que tú ni siquiera se te puede pasar por la mente. Y si crees en la gloria de Dios, tú vas a ver cambios maravillosos en tu vida. Dios va a empezar a hacer cambios en tu vida. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que estar al 100%. Y aquí, chiquillos, les invito a que podamos rendirnos ante Él y que digamos, Dios, tú eres el único que puede hacer algo en mi vida. Que no dudemos de Él, que no idolatremos cosas que no tenemos que idolatrar, que dejemos, que no digamos el dinero lo compra todo, que no creamos en el horóscopo, que no creamos en la brujería, en el tarot, en el que te lean las manos, en el que te digan yo puedo ver tu futuro, sino que podamos creer en Dios. Que si vamos a decir yo voy a confiar, Señor, en ti, de que tú puedes hacerlo, que no tengamos un 60% acá y un 40% de un plan B, sino que nuestra fe esté al 100%. Entonces, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Podría Dios hacerlo? Esta pregunta
ya la sacamos de nuestra mente. ¿El podría Dios hacerlo? Sí, Dios puede hacer todo. ¿Podría Dios hacerlo? Ya no se nos pasa más por la mente. Dios sí puede hacerlo y puede hacer cosas maravillosas en tu vida.